Buenas tardes. Ah, ya pudo entrar Giancarlo. Me estaba preguntando. Aquí está Giancarlo. ¿Ya pudo? Sí, listo, gracias. Délenme la orden. Ya todos están en el grupo. En el Telegram, sí. Sí, Bueno, creo. sí. Listo, pues. Solo estoy viendo cómo le pongo las clases. Bueno, vamos a comenzar con la parte introductoria del libro de Susan Collins. Esto, este es. Entonces hay unos detalles que los vamos a ir revisando, hay cositas que me voy a pasar de un solo y espero cerrar hoy con la demostración del teorema de Cauchy-Schwarz. Entonces, arrancamos con vectores en R2 y en R3 porque así se llama esta sección. Recording in progress. Ah, pudieron acceder al campus ya, todos. Sí, ya pude. licenciado. Okay. Listo. Ahí voy a ir llenando. Siempre les voy a mandar por Telegram la información. Y también por medio del campus, ¿verdad? Voy a ir haciendo el compromiso de ir al día, ir llenando el campus a la par. O sea, les mando en la noche, más tardecito, el documento y de paso el video en el enlace y de ahí me voy al campus y lo pego en el campus y también lo subo. Para no irme rezagando y no irme retrasando. Cheque. Entonces, Licenciado, cuénteme, hijo. Ah, pero este necesitaba. a mí no me aparece todavía en el espacio de cálculo 3. No le aparece, pero... qué raro. A mí tampoco no me aparece. En serio. No sé. Esto, Recording stopped. ¿A quién está regañando? ¿A Magdiel le está regañando? Qué raro. Espérenme. Les voy a mostrar. A mí no. A mí no. Mírenme. Preocúpense si no están en esta lista. Están todos aquí, los presentes. al menos yo sí, dígale al compañero que no le aparece todavía, que es Sí, que a lo mejor le salió hoy la clase, o ayer. Ah, sí, ahí estoy. Entonces, sí. Yo ahí estoy, pero no me sale el campus todavía. También está aquí. Continúe el link para abajo. Sí, para Lick. Sí, continúe el link. A ver si me encuentro. Ahí estoy yo también ya. Sí, están todos. Los presentes. Sí, Sí.
Ahí está, sí existe. ¿Cómo? Hasta llegó. ¿Está todo? Sí, Sí, perfecto. Me imagino que es que se va a actualizar el campus. Así que no se preocupen. Igual, yo siempre les voy a compartir, es que se me olvida en la madrugada. Les voy a compartir el enlace de ayer, que ya lo subí en el campus, y el de hoy también siempre lo voy a mandar al campus y al grupo. Cheque. Cheque, suena bien. Vea pues, listo. Recording in progress. En lo que estaba. Entonces, tomo la primera definición y ya nosotros sabemos qué es esto. Esta es la definición de lo que nosotros conocemos como vector. Propiamente hablando, R2 y R3 corresponden a espacios vectoriales, ¿verdad? Eso ya es algo conocido por nosotros, de vectores. Entonces, decimos un vector en R2 es sencillamente un par ordenado, o un vector en R3 es sencillamente una terna o una tripleta, dice ahí, ordenada de números reales. Es decir, que para los elementos de R2 esta es la forma y para los elementos de R3 esta es la forma. Y aquí tenemos ejemplos de dos elementos, tanto de R2 como de R3. Dentro de esto definimos la igualdad de vectores. Es la siguiente definición que aparece por acá. Decimos que dos vectores, ya sea en R2 o en R3, son iguales si haciendo una comparación componente a componente, lo son. Es decir, A y B son dos elementos o de R2 o de R3, así como me lo están describiendo por acá mismo. Y decimos, son iguales. ¿Qué implica? Que la primer componente del primer vector A es igual a la primer componente del segundo vector, que la segunda componente con la segunda componente, tercer componente, tercer componente, cuarta componente con cuarta componente y así sucesivamente. A eso nos referimos cuando estamos trabajando con igualdad de vectores. Una tercera definición que tenemos nosotros es a lo que llamamos segmento de recta dirigido. Aquí le dicen desplazamiento. Pero creo que está después eso. Vamos con la suma de vectores. La suma de vectores tiene una componente geométrica, ¿verdad? Interesante. No voy a indagar en el detalle todavía, pero sí tenemos esta definición de la suma de vectores. Definimos la suma de los elementos del espacio vectorial, que en este caso es R3, y decimos que es A más B, y esto es igual, o se define la suma como la suma componente a componente. Ya sea para R2 o para R3, se trabaja de igual manera. Esta suma tiene propiedades. Dichas propiedades aparecen aquí en esta tabla de resumen. Yo sé que hoy va a ser aburrido, ya vi yo que va a ser aburrido, pero bueno, esto fue lo que me dijeron. Tenemos propiedades que corresponden, ¿verdad?, a los axiomas de lo que es un espacio vectorial. Por ejemplo, para R3 sabemos que la suma de vectores es conmutativa, sabemos que es asociativa, sabemos la existencia del vector cero, del vector nulo o del neutro. Como este neutro existe, sabemos de la existencia del inverso aditivo también, ¿verdad? Entonces sabemos que estas propiedades se satisfacen tanto para R2 como para R3. Luego se define una segunda operación asociada al espacio vectorial, que es el producto de un escalar por un elemento del espacio vectorial.
Y esta pues al momento de calcularla decimos que K, que es un número real o un escalar, por un elemento del espacio vectorial en R3 no es más que K por A es igual a multiplicar acá por cada una de las componentes del vector. Esto solo se le llama producto por un escalar. Creo que esta tiene propiedades acá. Vamos a ver si salen. Aquí están las propiedades del producto por un escalar. Estas propiedades pues igual satisfacen las condiciones o el resto de axiomas, porque recuerden que para definir un espacio vectorial nosotros trabajamos con dos operaciones, la suma de elementos del espacio y el producto de un escalar sobre el cual se está fundamentando el espacio, que en este caso es los reales, multiplicado por un elemento del espacio vectorial, que en este caso es R3. Entonces está la propiedad distributiva, está la distributiva de los escalares en un vector y de un escalar en la suma de vectores, son dos distributivas. Luego está que K por un escalar L por el vector A es igual a K por L por A, o es lo mismo que L por K por A, es lo mismo. Todas estas son propiedades definidas cuando nosotros trabajamos con las operaciones usuales, y ya sea para R2 o para R3 son válidas. ¿Qué otro detalle interesante hay por acá? Aquí está el concepto geométrico, que es el que les mencionaba, que para R2 y para R3, cuando nosotros hablamos de un vector, nos referimos a este segmento de recta dirigido que tiene por cola el origen y por cabeza un punto, ya sea en el espacio, como en R3, o en el plano para R2. Entonces, bajo nuestro contexto, cuando nosotros hablamos de un vector, generalmente estamos acostumbrados a estos objetos, pero en realidad la palabra vector hace referencia a los elementos de un espacio vectorial. Ahora, estos vectores como tal, en realidad son, como dice acá, flechas, pero este de aquí exclusivamente nosotros sabemos que solamente es una representación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo trazo... Porque no todos los vectores van a estar centrados en el origen. Correcto. Entonces ahí aparecen los representantes de posición. Ya tenemos nosotros que, bueno, si pudiera mover vamos a ver, voy a mover de acá. Cualquier segmento de recta dirigido que tenga la misma dirección y la misma longitud va a representar a lo que nosotros conocemos como vector. Este va a estar aquí, puede 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 estar aquí, aquí, y a donde se les antoje. El detalle es que lo va a representar a todo el conjunto de segmentos de recta dirigidos que tengan la misma dirección y la misma magnitud. Este va a ser un representante de posición, que ese es el que tiene por cola el origen y por cabeza el par ordenado correspondiente. ¿Estamos? Pero en esencia, un vector no es un solo objeto. Un vector es un conjunto de objetos que tienen, o que está formado más bien por segmentos de recta dirigidos que conservan la misma dirección y la misma magnitud. Y en R3 es la misma historia. Entonces, hablando de dos cosas
que acabo de mencionar, está este desplazamiento que ahora sí debería de aparecer por acá. Aquí está lo que les mencionaba, miren que en el espacio, por ejemplo, todos estos representan el mismo vector, solo que este es el representante de posición y es el que nosotros nombramos y es el que utilizamos, y que todas las operaciones, sin importar que esté operándose este con otro vector, siempre recae aquí, siempre recae en el origen. Lástima que no está la misma flechita, solo que para los vectores, aunque va a quedar grabado. Entonces este dibujito es interesante, de acá, porque ese representa en realidad lo que es el vector, que el vector no solamente es ese objeto que ustedes están viendo, sino que es un conjunto de segmentos de recta dirigidos donde todos tienen la misma dirección y la misma magnitud. ¿Qué otro detalle interesante por acá? La suma como tal, la suma de vectores, ya creo que ya conocen esto, ¿verdad? No vale la pena mencionarlo, que la suma de vectores como tal, ya sabemos que representa o que está representada geométricamente por la diagonal más larga del paralelogramo, cuyas aristas son los vectores en cuestión. O sea que al sumar el vector A con el vector B, la diagonal más larga corresponde a la suma y la corta corresponde a la diferencia, dependiendo de la dirección con que nosotros lo consideremos. Entonces, si tomamos una dirección hacia abajo, es A menos B. Creo que así era, vamos a revisarlo igual, para que estemos en sintonía. Entonces, me voy aquí a la pizarra, solo para fines prácticos. Si esto representa al vector U o al vector A, esto representa al vector B, voy a duplicar esta y esta otra. Entonces decimos que esta, por lo menos, la que estamos viendo entre estas dos, esta B, de ahí surge la famosa ley del paralelogramo. Bueno, sí, A más B para que quede en la misma notación, donde este es el vector A, este es el vector B, sí, ¿verdad? B. También tenemos bajo esta misma idea, voy a borrar, ¿no? No quiero la suma, sino que quiero más bien quiero ver quién es A menos B. Entonces, menos B viene en sentido contrario. Quizás me sale mejor menos A. Solo para ver quién es. Esta es la diferencia. Ya les voy a decir quién es quién. Esta de acá, la que viene de aquí hacia acá, en la dirección, en esta dirección hacia abajo es B menos A. Si va hacia arriba es A menos B. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, al tomar la suma de este vector con este, está A más B. Entonces, si yo tomo A más B menos A, se van las A y me queda B.
¿Por qué sé que la de arriba en esta dirección hacia arriba es A menos B? Porque B más A menos B es A. ¿Stop? Entonces, tenemos suma y diferencia. Que eso es la ley de paralelogramo. ¿Qué otro detalle hay por acá? Interesante. La diferencia ya se las expliqué. Aquí está aquí mencionan la suma. Suma, cómo la construyen en R2, cómo construyen la suma. No nos vamos a meter en este lío. Aquí vemos la diferencia, miren como B, esto es A menos B y este es A. En sentido contrario es A, B menos A y este es B. Está esta que es la que me interesaba ver. Quedados dos puntos cuales quieren R3, el vector de desplazamiento de P1 a P2, que es el segmento de recta dirigido de P1 a P2, donde son dos puntos en R3, y por la forma, esta es la cabeza y esta es la cola, notamos que la construcción del vector, cuyo representante de posición va a ser el vector que tiene por cola en el origen y por cabeza este punto, o esta terna, en el espacio, se construye restando la cabeza menos la cola, y eso ya sabemos que es de vectores, así que no nos vamos a detener más ahí. ¿Qué más? Ya les mencioné lo de que el vector en realidad no es un solo objeto, sino que es un conjunto de objetos. ¿Qué otro detalle hay por aquí importante? Importante. Bueno, sí comprenden esa historia de que sí recuerdan qué significa que los vectores eran equivalentes, ¿recuerdan? De vectores y matrices de esa parte. ¿Qué significaba eso? Significa que son múltiplo escalar. ¿Jóvenes? Componentes sean iguales. Más que las componentes sean iguales. Los vectores son iguales. Que Ujú. hay un... ¿Cómo lo digo? Si agarro uno de los dos vectores multiplico por un escalar, lo tengo el otro. No, porque si era el mismo representante, o sea que eran equivalentes. ¿Qué significaba esa onda de ser equivalente? ¿No recuerdan? No es cuando las magnitudes son iguales. Ajá, correcto, y conserva la dirección también. Vamos. A eso se le llama vectores equivalentes, esos vectores y matrices. Eso no, sí se acuerdan, ¿verdad? No. Es para que no se aburran. Sí. Sí, ¿verdad? Supongamos que si no se acuerdan, luego me preguntan, tranquilo. Entonces, quiero que nos metamos en el lío del producto interior, porque vamos a inducir mediante el producto interior definido para Rn o R3 a lo más la norma, ¿verdad? Que la norma prácticamente, la norma es la distancia o es la distancia entre dos objetos, o lo podemos ver como la magnitud del vector, pero quiero que nos empecemos a meter en esa parte. Entonces, ¿qué otro detalle? Aquí son los vectores base. Me dijeron que hablara del producto interior. Estos son preguntas. Con lo del producto interior, no sé a qué se refiere. ¿Cómo? Con lo del producto interior, Ajá. ¿cómo a qué se refiere? ¿Al producto punto o Sí, al sí, producto? el producto punto es el producto que se da entre dos elementos del espacio vectorial
y tiene como salido resultado un elemento del cuerpo sobre el cual está fundamentado el espacio vectorial. Para no enredarlo, y lo perdí. Suponga exclusivamente, voy a hablar de los reales. Si yo tomo dos elementos, si yo tomo dos elementos de B, o sea, tengo B cruz B, y eso cae en los reales, a eso le llama uno un producto interior y cumple unas características, que más que todo son las características los que me lo definen, pero la trayectoria es que definen una función que tiene por entrada dos elementos del mismo espacio vectorial y por salida el cuerpo sobre el cual está fundamentado el espacio vectorial. Aterrizado a lo que nosotros vamos a revisar, vamos a tener dos elementos de R3 que al ser operados entre sí caen en los reales, dos elementos de R2 que al ser operados cae en los reales, o más general, dos elementos de Rn que al ser operados caen en los reales, de manera bien general. Entonces, a eso le dicen producto interno, pero obviamente no solo es que esté definido, sino que debe cumplir ciertas características para poder decir que es un producto interior. Pero más que meterme en esa parte avanzada de álgebra lineal, me voy a centrar en lo que es el producto punto como tal, que es lo que nosotros queremos indagar para poder trabajar en el de la n, ¿verdad? Más que todo. ¿Vamos? Ok. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no vamos esa parte de producto interno o en varios espacios vectoriales o algo así. ¿Y la norma? No, la norma sí, porque ocupamos definir primero el producto punto para inducir una norma. O sea, nosotros inducimos una norma a través del producto interior y con la norma inducimos una métrica. Y luego vamos a ver qué es esa onda de la métrica, de los espacios métricos y los espacios normales, los espacios vectoriales, los espacios con producto interior y toda esa onda. Es preliminar eso, tranquilo. Entonces, haciendo un paréntesis, cuando nosotros hablamos de producto punto, vamos a ver qué tanto saco de acá. Es el que conocemos nosotros de vectores y matrices. Entonces creo que aquí está la definición aplicado para vectores de R3, para vectores de R2 y de manera general tenemos varias notaciones para el producto interior, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, esto es para R2 y para R3. También definimos esto como a punto de, lo podemos ver así en algunas notaciones. Yo, por ejemplo, en la otra clase lo defino así, representa lo mismo. Váyanse acostumbrando a la notación, al final la más común es esta, pero generalmente nosotros hablamos de producto interior así, producto interno, o así como está aquí, que es la notación más común. ¿Qué es para nosotros el producto interno? Bueno, si se fijan es tomar la primer componente con la primer componente se multiplica, segunda componente con segunda componente se multiplica, tercer componente con tercer componente se multiplica, y luego se suman las componentes, y eso es el producto interior. Es un escalar. En Rn, porque habla de R2 y R3, para Rn, donde nosotros tenemos un elemento A, cuyas componentes son A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, un elemento de Rn, un B1, B2, B3, hasta Bn, tenemos el producto punto de A con B, así, o incluso de esta forma, que es la que le digo que yo uso regularmente, como la sumatoria desde i igual 1 hasta n, de A y BI.
también esto lo pueden escribir como, si esto es un vector fila, como A por B traspuesta, es este por este y me genera el mismo vector. Si este lo vemos como vector fila, si lo vemos como un vector, si estos fueran vectores columna, aquí digamos que A y B son vectores fila, vale mencionar AB vectores fila. Si nosotros lo vemos como un vector columna, A por B es A traspuesta B. En el caso de que A y B, aquí para este, son vectores columna, pero de manera más general nosotros estamos con esta línea, multiplicar las componentes, así componente a componente hacer la sumatoria. Esta a veces nos sirve para ciertas cosas, cuando estamos trabajando con alguna matriz por ahí, con algún producto interior. Esta es la notación, cualquiera de estas dos nos sirve, todo dependiendo qué tipo de vectores A y B, si es un vector fila o un vector columna. ¿Qué más? Algunas propiedades, ojo, ¿verdad? Y como este es el producto punto, tiene propiedades inducidas por la misma definición de producto interior. Entonces las propiedades, ¿cómo se calculan? No sé si, creo yo que no valdría la pena revisar, porque prácticamente es multiplicar componente a componente y luego multiplicar eso. Ahí sí no le veo yo que nos metamos. No. Esas son las propiedades del producto punto. Esta sí me interesa. Aquí están las 4 propiedades que debe cumplir todo producto interior, y es que A producto interior con A es mayor o igual que 0 siempre para todo A, pero que si el producto punto da 0, eso solo es posible cuando el vector es el neutro. Entonces son dos cosas en la misma condición. La segunda es que el producto interior es conmutativo, que es distributivo, y la última es que hay un escalar, que ese escalar puede estar en el primer vector o en el segundo vector, o multiplicando a ambos, o multiplicando directamente el producto escalar o el producto interno, ¿no? O el producto punto. Entonces estas son las propiedades del producto punto. A ver, aquí vamos a ver. ¿Qué otra cosa interesante tenemos del producto punto? Aquí pues probar que esto es mayor que 0 es por la sumatoria de los cuadrados de las componentes, y si esto es 0 es una suma de cuadrados, y solamente 0 cuando cada una de las componentes es 0. Entonces ahí se prueba la primera. Aquí aparece la definición de norma o magnitud del vector inducida por un producto interior. Miren, a esto se le llama norma o magnitud. Esa norma o magnitud es inducida por este producto interior. De manera general, nosotros tenemos la siguiente relación. Miren que el producto interior de A con A, o así, que se mira más bonito, perdón, así, o así, cualquiera de estos, corresponde a la norma de A a la 2. Pero ¿qué representa esto? Esto representa la longitud desde la cola a la cabeza, o al revés, ¿verdad? Porque es la misma cosa. Pero esto la raíz cuadrada, obviamente, representa eso. Además recuerden que esta es la fórmula de distancia para R3 entre un punto cualquiera con el origen. Esto. Entonces a eso se le llama norma, y se induce la norma a través de un producto interior. Entonces es una norma inducida por este producto interior. Entonces a esto ya, a R3 dotado de este producto interior con esta norma, se le llama ya un espacio normado o un espacio con producto interior, ¿verdad? En el cual se define esa nueva norma.
Entonces creo que sí estamos claros con el detalle que esta norma, en esencia, ¿verdad? Si yo trazo un segmento de recta dirigido, Era y a esto longitud. le llamo que a esto se le conoce como el vector U, la norma de U es la distancia de la cabeza a la cola de lo que nosotros llamamos U. Eso es la norma como tal. Tenemos esto, la norma, vector U. ¿Qué más? Aquí tienen la relación, miren que la norma es la raíz cuadrada del producto escalar, o esto de forma equivalente. ¿Qué más? Ah, interesante este resultado, lo vamos a revisar. ¿De dónde sale esto? Lick, eso le iba a preguntar, fíjese. ¿El qué? El teta representa la El ángulo entre los dos vectores. entre los dos. Ah, no, olvídalo, es que ya vi que es el módulo. ¿Cuál módulo? Ya ha pasado. La norma. Es que yo estaba viéndola anteriormente y yo creí que solo era A por A punto B, coseno. O sea, lo de. Ajá. Sí, eso. O sea, me equivoqué con la fórmula. O sea, creí que la fórmula del producto punto llevaba el coseno, pero me había Ah, no, no, equivocado. no. No, no, no. Entonces, aquí, esto lo podemos nosotros extraer de la siguiente relación geométrica. Creo que voy a utilizar este dibujo. Pero este. Aquí teta, no dice quién es teta. A y B son dos vectores cualesquiera, teta es el ángulo entre los dos. Pero aquí lo vamos a significar. Esto es teta, mira. Esto es teta. Si estamos hablando de distancias, esto correspondería a la norma de A, esto corresponde a la norma de B, y esto corresponde a la norma de B menos A o de A menos B, que es lo mismo. Voy a quitar la flecha. Bueno, quite todo. Voy a reescribir esto, ¿no? Para que no me vaya a quedar de ahí todo raro. Un verde turbio. Entonces, esta es la norma del vector A, esta es la norma del vector B, y quito también estas cabecitas de acá porque no me interesa la dirección, me interesa en todo caso, no, me interesa la longitud. Entonces, si nosotros escudriñamos, esto es la norma de A menos B. Como esto es un triángulo, si aplicamos la ley de cosenos, ¿qué nos dice la ley de cosenos de este triángulo? ¿Cómo vinculamos estos tres números con este ángulo? Nos dice que el lado que está frente al ángulo que conozco, pero al cuadrado, es igual a la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado menos, ¿verdad? Sí, menos. 2 veces AB por el coseno. 2 veces norma de A, norma de B por el coseno del ángulo entre los vectores. El coseno del ángulo, ¿va? Sí. Sí, sin meternos a líos de los vectores. Pero
por lo que tengo aquí arriba, esto de acá es igual al producto interior de A menos B con A menos B, que esto es A producto interior con A menos 2 veces A producto interior con B más B producto interior con B, pero luego nosotros manejamos que esto es norma de A al cuadrado, 2 veces producto interior de A con B más la norma de B al cuadrado. Reemplazo en esta ecuación, reemplazo esta. Tengo esto. Es igual, vamos a colocarle una flechita acá, entonces esto es igual a esta expresión del lado derecho. Miren, simplificamos, se van los menos 2 y obtengo que el producto interior de A con B es norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre los vectores y listo. Y si le quieren poner el producto punto está bien, porque les dije que es la misma onda. ¿Checa? Entonces es la demostración de esta parte. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Recuerde que esta fórmula nos permite calcular el ángulo entre los vectores A punto B entre el producto de sus normas. Esta ecuación también nos sirve para saber que el producto punto está acotado entre el producto de las normas positivo y el producto de las normas negativo. Nada más. ¿Qué otro detalle interesante vemos aquí del producto interior? A ver qué hacen acá. Lo mismo. El ángulo entre los vectores, bueno, pues de la ecuación que les acabo de mostrar, de esta, ¿verdad? Θ igual al coseno inverso de A punto B sobre el producto de las normas tenemos el ángulo entre los vectores, que es esto. ¿Qué otro detalle interesante hay por acá? Proyección de los vectores, la proyección de B sobre A. Esta es la norma en el vector proyección, que como hay dos proyecciones dependiendo cómo va el vector y dependiendo del ángulo entre ellos, entonces tengo aquí la proyección del vector B sobre el vector A. Mira, aquí sucede algo interesante. Si nosotros hablamos de esta proyección, puede ser que si el ángulo entre los vectores es agudo, entonces prácticamente es la sombra, ¿verdad? La sombra aquí, a este vector que yo proyecto a B sobre el vector A, se le llama la proyección de B sobre A, en el caso que el ángulo es agudo, se ve algo así, pero en el caso que el ángulo entre los vectores sea obtuso, por ejemplo, como es este caso, se proyecta sobre menos A, ¿verdad? Pero al final la proyección es sobre la línea de acción de A, ya sea en la dirección de A o en la dirección opuesta
está la sombra del vector B sobre esa dirección de acción, a eso se le llama proyección de A sobre B. Vaya, por ejemplo, si yo quisiera proyectar A sobre B, entonces, vamos a ver, para que se mire, yo tomaría un vector o una línea perpendicular a B. Ahí pareciera que está perpendicular, ¿no? Entonces, este que aparece por aquí, este que estoy dibujando en color azul, sería la proyección de A sobre B, haciendo 90 grados. Esta sombrita desde aquí hasta acá es la proyección de B sobre A. Si estuviéramos en este caso, nosotros lo que hacemos es extendemos a B, o pensamos en la línea de acción de B, y sobre la línea de acción de B proyectamos sobre la cabeza de A. Miren, ahí parece que está a 90 grados. 90 grados. Esta de acá es la proyección de A sobre B. Ahora, ¿quién es esa proyección de A sobre B? Si se fijan, es un vector que está en la misma dirección del vector B. Yo quiero saber varios detalles de la proyección. Entonces, ¿cómo construimos esa proyección? ¿Alguna vez han visto la construcción? Rotaciones de Given. ¿O recuerdan esa construcción de vectores y matrices? ¿Cómo se construye la fórmula de la proyección de un vector sobre otro? Ah, por Pitágoras. Pues yo le Sí, fui a pero no me acuerdo cómo era que se demostraba, cómo era que se dedujo. Ajá, por ahí escuché que alguien dijo que lo había visto por su cuenta. ¿Cómo era la onda? ¿Cómo es? Ah, sí, es que tuve un profesor que pues nunca se presentó, entonces sí, me parece que yo la vi, pero ya mi primer año en la universidad. Ya no me acuerdo entonces. Sí me acuerdo más o menos. Ajá, ¿cómo era? ¿Cómo usted calcula la proyección de A sobre B? Para que tengamos eso. Y eso fue un detallito, pero bueno, lo vamos a ver mañana. Ponga que tiene estos dos vectores. Yo quiero proyectar este sobre el otro. Este lo quiero proyectar sobre este. Esto es el vector U, esto es el vector B. Y este que estoy colocando aquí es la proyección de U sobre B. La pregunta es, ¿qué ecuación tiene la proyección de U sobre B? Era una fórmula. Sí, no me diga la fórmula. Quiero saber cómo se construye. No, no me recuerdo eso. Pues Vamos a ver. Recuerden que la proyección de U sobre B y B están en la misma dirección. Eso significa que la proyección de U sobre B entre la norma de la proyección de U sobre B es igual a B sobre la norma de B. Eso significa que están en la misma dirección, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, de un vector Sí. unitario. Ahora, ¿cómo calculo esto? Recuerden, este es el ángulo teta.
¿Cómo calculan esta norma? La norma es esta distancia de aquí hasta acá. Aquí hay 90 grados. Ujú. Ustedes saben que el coseno de teta es igual a u punto b sobre norma de u Punto B. norma de b. ¿Sí? Sí. Pero quiero que tengan presente que este es un triángulo. Este triángulo tiene por lado adyacente la proyección, la norma de la proyección, y por hipotenusa la norma de u. O sea que por este triángulo usted tiene que el coseno de teta es la norma de la proyección de u sobre a, b, entre la norma de u. Estas dos cosas son iguales. sí. ¿Y son iguales? ¿Sí? Sí, correcto. De esta igualdad usted obtiene que, voy a correr esto a la izquierda, bueno, a la izquierda y abajo, obtiene que esta comparación va a copiarla ahí va. Uy, ¿Y qué pasa con lo de B abajo? ¿cómo? ¿Qué pasa con la de B? ¿Cuál de No B? entendí esa parte. O sea, la parte de la proyección de U de B No, esto. O sea, lo que acabas de hacer. Ah, lo que acabo de hacer es que esta es la definición del coseno del ángulo entre estos dos vectores, ¿verdad? Pero de este triángulo que está aquí, ¿ve el triángulo que estoy señalando? Este triángulo, si esto es teta, el coseno de este teta es adyacente entre hipotenusa. O sea, esto. Ujú, Sí. Y esos dos valores de coseno es lo mismo, porque es el mismo ángulo. correcto. Entonces, estas dos ecuaciones son iguales. ¿Qué sucede? Que este y este se cancelan. Y la norma de la proyección, bajo este supuesto que tengo acá, es u punto b sobre norma de b. Yo reemplazo esto arriba y ya tengo la fórmula de la proyección. Entonces, miren, al reemplazar esta ecuación aquí arriba, tengo que la proyección de u sobre b no es más que u punto b norma de b por, no, esto es un número, por el vector b entre la norma de b. O sea, u punto b sobre la norma de b al cuadrado por el vector b. Esta es la fórmula de la proyección. Ahora sí. Sí. Y esta es la fórmula que les decía, que les estaba mencionando. Aquí tengo un pequeñísimo detalle. Como esto es una magnitud, esto debe estar en valor absoluto porque existe la posibilidad que sea negativo cuando el ángulo entre los vectores sea mayor a 90. Pero bueno, eso va a ser un detalle que lo vamos a discutir despacito porque al final yo quería llegar a esta fórmula y queríamos, que hice el libro, y quería mostrarles esto, que aquí tenían la proyección, que me hablaban de esto, que me sacaban la norma, que aquí está el valor que les había mencionado, que estas son algunas propiedades de la norma, que esto es un vector unitario, lo usé, pero no les dije nada. Esto es un vector unitario, los vectores unitarios me describen la dirección. Es fácil ver esto. Ah, aquí está la deducción de la proyección, creo yo. Ah, aquí está, miren. Aquí está la deducción de la proyección. Tengo esto. Y era difícil recordarlo, ya ustedes lo vieron. Ya los voy a dejar que se vayan a dormir. No. Estas son las fórmulas, demostraciones con vectores. No.
Lick, tengo una pregunta, Lick. Cuéntame. Em, ¿Cómo es que se llama? Ujú. Este libro ahorita revisé el primer capítulo y solo trata con Básico. álgebra vectorial, cosas así, no, Sí. no muy profundas. Y usted estaba hablando de norma de un espacio vectorial y bueno, entonces Sí, solo que contemplaba. estoy jugando entre Ajá. los dos, entre las dos, porque hablo de lo general, pero aterrizo donde tengo que estar. ¿Me Ujú. explico? Así, pero no se preocupe. No vamos a hablar de eso entonces. ¿El qué? ¿De qué? Sí, es que, ¿cómo es que se llama? Es que usted mencionó Ujú. espacios normados, pues. Sí, Entonces, no, de eso no, de eso no. De eso lo debes sí, mencionar y de ahí decir que al inducir la norma, al tener la métrica, van recibiendo nombres los espacios vectoriales. solo lo hice como comentario, entonces. Sí, a nivel de comentarios. Pucha, se me Mañana, antojó. mañana vamos a trabajar en esta demostración, en la demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Vamos a ver varios escenarios de esta demostración, cómo es que funciona, para qué nos va a servir después, que es para la desigualdad del triángulo. Entonces, mañana les voy a explicar. Si se fijan, en esencia lo que tienen acá es que el producto interior es menor o igual que la norma de x cuadrado por la norma de y cuadrado, ¿va? Entonces, demostrarla para cualquiera vectores de Rn, pues se puede hacer de varias maneras. Y mañana vamos a hacer eso. Entonces, les voy a demostrar cómo funciona la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y bueno, eso. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. El video de la clase de hoy donde... Lo voy a subir al campus, pero también se los voy a mandar al grupo. Oye, Ok, gracias. ¿algo más? Uy, hay 4 mensajes en el chat, cuénteme. Siempre va a compartir los apuntes, ¿verdad? Para revisarlos. Sí, siempre. Me extraña araña. En 111 no se ven proyecciones, ¿no? Se ven en Sí. vectores. Son vectores en Sí. Y sí, porque eso se parecía a la álgebra lineal. Y en esencia sí es álgebra lineal esto. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta por ahí que se escape. Solo que es una álgebra lineal aplicada directamente a Rn. Solo que la desigualdad al momento de demostrarla uno lo puede hacer aterrizada a un espacio vectorial específico o aterrizarla a un espacio vectorial cualquiera. Entonces yo le voy a explicar ese detalle mañana, cómo aterrizarla en un espacio vectorial cualquiera y solo caemos en lo particular. Esa es una matriz, la de Householder. Es una matriz bien turbia. Bueno, si no hay más, jovencitos, los dejo descansar por hoy. Listo, Lick. Lick, tengo una pregunta. Cuéntame. Por casualidad, ¿no van a hacer con el licenciado Cruz alguna lista de problemas propuestos para ir estudiando para el examen? Sí, el licenciado Cruz la va a hacer. Mejor no voy a grabar esto. Bueno, Recording stopped. El licenciado Carlos Cruz la va a hacer con el tiempo de él. Me dijo que lo iba a hacer rápido. Rápido, yo estimo que la próxima semana ya estará. Lo voy a presionar para que... No creo que la próxima semana, porque como ya perdimos 2 días de presión, entonces digamos que de aquí a la siguiente, estamos hablando en fecha, si mañana es 20, antes de que mayo termine, yo esperaría que Carlos Cruz nos dé la guía de ejercicios propuestos para ir revisando. Ok, Lick. Sí, él la va a hacer, O sea que cuando miren ustedes que alguien porque va a llegar, siempre llega primero a los alumnos de él y después me la manda a mí.
Entonces, si alguno de los alumnos de Carlos Cruz por ahí llega con esa es la guía de estudio, de tarea. Correcto. Oye, Ok, ¿algo más? si yo tengo dudas acerca de un ejercicio, puedo preguntarle, no hay problema. Ahí me escribe, el grupo o me escribe al privado, no falla. Ya saben, Ah, araña, araña. No, por si las moscas. Sí, hombre, se cuidan, vayan a tomar café que todavía es temprano. Dale, Lick. Mañana, Bueno, no se lo olvide, mañana hay clases. Gracias, Lick. Dele, pues. Dele, Lick, Nos vemos. Listo, gracias. listo. Igual, se cuidan. Lick, para hacer lectura para la clase de mañana, Ajá. agarramos, No lea, seguro. seguro. O agarre ese libro de Pita porque de ahí saqué ese teorema porque no está en el otro. O por lo menos no lo encontramos. Por los momentos no hay que estudiar entonces. En realidad todavía pueden echarse sus siestecitas temprano, aprovechar, todavía estamos despegando el óxido y eso. Estamos intentando lubricar las piezas móviles. Sí, Entonces correcto. creo yo que todavía se puede descansar un poco. Pero ya de mañana en adelante ya no. Hoy es el último día de descanso. Dale, Lick. Bueno, cheque, Lick. Bien, hombre, se cuida. Checa, Lick.